corazón frente a esta verdad, y cuando desarrolle la explicación, no pretendo, lo que pretendo es que todos nos pongamos debajo de la Escritura y que el Señor examine nuestro corazón y todos nos examinemos frente a la verdad de la palabra de Dios. Y si hay cosas que tenemos que abandonar, hagámoslo. Y si alguno acá todavía no ha comprendido el Evangelio, mi oración ha sido para que pueda hoy comprender el Evangelio. El libro de los Hechos es un libro hermoso, y este libro, por ejemplo, MacArthur dice así, hablando de Lucas: un historiador preciso, desplegando un conocimiento íntimo de leyes y costumbres romanas, como también de la geografía de Palestina, Asia Menor e Italia. Cuando ves los comentaristas que hablan del libro de los Hechos, van a hablar respecto a lo que es gratificante estudiarla, pero cuando ves un poquito de quién es el que escribe, bueno, MacArthur dice, es Lucas, siendo un historiador, dice preciso. Y justamente las narrativas que vamos viendo de una y de otra sección, vamos viendo esas peculiaridades que tiene este historiador. Hay momentos que el historiador nos deja el sermón que predicó Pablo, y otros momentos que no lo hace eso, sino simplemente nos da la historia y lo que sucede dentro de o lo que sucede por la predicación del Evangelio. Pero todo lo que da Lucas hace la escena vívida, o sea, se puede ver, se puede aún meterse uno en la historia. Y esta historia que vamos a estudiar, justamente Lucas, lo que no va a poner quizás la atención es lo que predica Pablo, sino va a predicar los resultados que trae esta predicación. Y cómo tiene que comportarse el creyente en medio de esto, o cómo se comporta en este caso Pablo y Bernabé. Entonces, el historiador Lucas fue preciso y da detalles especiales. Y cuando estamos estudiando ahora Hechos 14, ya hemos pasado por varios momentos de la etapa de este libro. Sería de de cómo se distribuye el libro. En primer lugar, hemos hablado del testimonio que se dio en Jerusalén, que es del capítulo 1 hasta el capítulo 8. Luego se habló del testimonio en Judea y Samaria, es el capítulo 8 al capítulo 12, 25. Y luego ahora estamos viendo el testimonio a los fines de la tierra, capítulo 13 hasta el capítulo 28, versículo 31. O sea, ya estamos en la última etapa, en la última sección de todo el libro. Ya hemos hablado de lo que cuando Jesús les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última en la tierra. Bueno, ya estamos camino hacia la última en la tierra. Entonces ahí vamos a poner nuestra atención. ¿Y qué es el libro de los Hechos? El libro de los Hechos es la obra de Cristo en la vida del creyente, y esto es a través del poder del Espíritu Santo operando en la iglesia y desde la iglesia al mundo. Entonces, cuando tú ves el libro de los Hechos, ves esta dinámica, cómo el Espíritu Santo está obrando en la vida de los creyentes y la dinámica que tienen entre ellos, pero cómo son usados ellos para impactar el mundo. Y entonces ves a estos testigos saliendo a predicar el Evangelio constantemente. El libro de los Hechos es un puente importante para observar desde los evangelios a las epístolas, y alguno dijo que es como una bisagra para que podamos comprender lo que significa la iglesia. O sea, el libro de los Hechos es una transición que nosotros estamos pasando de terreno judío a terreno de la iglesia. Es esa bisagra para comprender lo que significa la iglesia y todas las cartas que van a ayudarnos a comprender ya cómo funciona la iglesia, cómo tiene que convivir la iglesia, todo lo referente a cuanto a las doctrinas dentro de la iglesia. Pero el libro de los Hechos es esa transición, dejando el judaísmo, caminando hacia la iglesia local. Y estamos viendo, los apóstoles son judíos, están predicando, y ahora Pablo enviado a los gentiles a predicar. Justo la historia que estamos observando cuando Pablo va a estar en Listra. Entonces, el libro de los Hechos cumple esta labor de ese puente entre los evangelios y las epístolas. Quise dar estos detalles para que podamos pararnos y saber que hay un beneficio grande estudiar el libro de los Hechos. Y ahora, viendo todo estos detalles que di, ahora quiero centrarme a ver lo que dice el pasaje del 8 al 18. Y les decía hace momentos, es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y cómo ahora estos creyentes salen a predicar el Evangelio.
Y estos creyentes que salen a predicar el evangelio van a enfrentar distintas realidades, desde las persecuciones, pero también de halagos que van a venir del mundo, como en este caso. Y creo que este pasaje es clave para que podamos ver dónde está nuestro corazón referente a lo que los hombres dicen de nosotros, o también para ver dónde está nuestro corazón respecto a los ídolos. Pero la idea acá de todo este pasaje es exaltar el poder de Dios en la proclamación del evangelio, que puede salvar al hombre más desprovisto de todo bien. Y vamos a ver eso y cómo van las implicancias de todo esto. Así que el tema es la salvación en medio de la gran idolatría. La salvación en medio de la gran idolatría. La salvación en medio de la gran idolatría. El primer punto es el gran poder de Dios manifestado en un hombre desprovisto de todo bien. El gran poder de Dios manifestado en un hombre desprovisto de todo bien. Y el texto empieza diciéndonos dónde pasa toda esta escena. Nos hemos quedado en la historia pasada, cuando ellos tuvieron que huir a Listra y a Derbe. ¿Y de dónde huyeron? De Iconio. De Iconio huyeron ellos. Bueno, Iconio es la ciudad principal y de toda esa región. Pero esa región tiene otras pequeñas ciudades, que es Derbe y Listra. Entonces ellos, al huir de Iconio, llegan a Listra. Pablo y Bernabé llegan a Listra. Y ahí en Listra va a pasar este acontecimiento. Y esta ciudad de Listra es hoy la actual Turquía, que está a 90 kilómetros de Derbe. Entre una ciudad y la otra está a 90 kilómetros, entre una y la otra. Pero la historia dice así: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Cuando lo leí esta primera parte, me llamó la atención que es muy parecido a la historia cuando Pedro va al templo La Hermosa. ¿Se recuerdan esa historia? Y había un cojo ahí en la puerta del templo La Hermosa pidiendo limosna. Y sí, en un sentido, la historia parece muy parecida. Pero en las dos historias, tú no ves que se hable el nombre del cojo. Y en las dos historias, en la historia de Pedro, cuando sana al cojo, ves que repercute el milagro que hace Pedro, o que Dios hace a través de Pedro, repercute toda una situación, hasta el punto que lo llevan al concilio a Pedro. Y ahora también se va a ver esta escena, que cuando Dios hace un milagro, repercute en toda la ciudad ahora. Pero hay algo que pensaba acá. Decía, pero no se nos da los nombres de los cojos. Si te das cuenta, te dice, cierto hombre de Listra estaba sentado. Y te dice, cierto hombre. No te dice el nombre. Pero ¿por qué el nombre no es común poner de estos hombres? ¿Acaso son menos que los demás? Bueno, el foco de atención no está en estos hombres, sino el foco de atención está en lo que Dios hizo en estos hombres. Y el punto es esto. El punto no está en ningún hombre. Y desde la entrada ya y hasta el final de toda esta sección, el punto solo está en Dios. Y acá, aún en este milagro, no está en ningún personaje. Para que este personaje, vamos a quizás especular en un futuro, cuando lea toda esta historia él, o se hable de esta historia, no se sepa quién es. Pero un día sí lo vamos a saber. Lo vamos a saber en el cielo. Y vamos a quizás, entre tantos que vamos a encontrar otros cristianos, nos vamos a cruzar y te va a decir, no sé si estudiaste el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 8, se hablaba de un cierto cojo. ¿Sí? Ese era yo, te va a decir ahí en el cielo. Entonces, no sabemos el nombre, pero en el cielo lo vamos a ver a este hombre. O sea, es impresionante esto, pero acá no es importante. Lo importante está observar lo que Dios hizo en este hombre. Entonces, pero para ver lo que Dios hizo en este hombre, Lucas te detalla, pareciera redundar en un asunto. Fíjate, dice, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Habla de la misma idea, pero de varias maneras. Te está diciendo imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había dado. Que se despliega la idea de cojo de nacimiento.
la idea desde cuándo no podía andar y que jamás habían dado. Obviamente, si recoge nacimiento, jamás habían dado. Pero te da todas estas ideas, otra vez, no está redundando Lucas, sino está poniendo énfasis va a poner énfasis en el poder de Dios, de lo que pasó en un hombre desprovisto de todo bien. Este hombre, te cito algunas cosas que pensaba así de este hombre. Lo que dice Lucas es que este hombre estaba en una condición no favorable a los ojos de los hombres. Se nos presenta un hombre que está realmente desprovisto de toda oportunidad que los demás tendrían. En un mundo donde la salud significa la verdadera importancia. O sea, el que está desprovisto de salud es vulnerable, es despreciado. El que está cojo no puede entrar, por ejemplo, al templo. No, lo que le espera a un cojo es solamente mendigar. Este hombre está desprovisto de todo bien. Lo que le espera quizás de los orgullosos, ese es el desprecio. Un hombre así solo tendría que vivir de la compasión de los demás. Un hombre así solamente le espera que los demás se vean, no sé, se apiaden y sean generosos ayudándolo. Este hombre está desprovisto de todo bien. Entonces, el estado de salud que tiene este hombre va más allá que solo su estado físico. En realidad, él y toda la gente allí estaban como este cojo. Toda la ciudad, todos los pobladores tenían en un sentido similar, estaban de la misma manera que este cojo, imposibilitados de agradar a Dios. El estado físico es el cuadro de su estado espiritual. Su estado espiritual dice el estado físico es cojo de nacimiento, y este hombre era pecador desde nacimiento. Este hombre estaba incapacitado para poder agradar a Dios. Este hombre vivía una realidad y se encontraba en un cuadro desesperante, hablando en el área espiritual. Este hombre no podía adorar, no conocía nada de la palabra de Dios. Este hombre, lo único que le espera, como les decía, es la misericordia de los demás, que se apiaden de él. Ahora, aunque este hombre no puede caminar y está imposibilitado de todo físicamente, y aunque espiritualmente está de la misma manera, no puede hacer nada para agradar a Dios, y en realidad ninguno de los que están ahí lo puede hacer, pero Dios va al encuentro de este hombre. De esto se trata el Evangelio. La Biblia dice que nadie busca a Dios, sino es que Dios va en búsqueda del perdido. Y acá se ve a Dios en búsqueda de este hombre. Y hace esto, ¿no? Va a través de Pablo y Bernabé en el sentido de la predicación del Evangelio. Ahora, pensaba así, todos somos, en un sentido así, incapaces de agradar a Dios. Todos desde nuestro nacimiento somos pecadores y no hay nada que podamos hacer para que Dios lo apruebe. En Romanos 9, 3, 9 al 18 dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron, ahí está esta palabra, inútiles. Este hombre estaba cojo y no podía caminar. Obviamente tenía los pies, pero sus pies eran inútiles para caminar. Y el estado espiritual de todo hombre es así, es inútil, no puede hacer nada para agradar a Dios. Nos hemos hecho inútiles por causa del pecado. Y Pablo ahí en Romanos cuando citaba, sigue describiendo, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspideza y debajo de sus labios. Entonces, este hombre que estamos hablando está así, en la bancarrota, miserable, y ninguna obra que él pudiera haber hecho podría delante de Dios justificarlo. En esa miseria, el Evangelio llega. Porque, bueno, ¿te acuerdas? Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todo. Piensa esto, antes de conocer a Cristo, todo lo que hemos hecho, Dios lo ve como trapo de inmundicia. Nada lo aprueba.
Así está. Y este es el cuadro de todo hombre desprovisto de todo bien, y el bien mayor que es Cristo. Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios dice que hemos andado en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. De Efesios sigue diciendo ahí, Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en ese tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, este hombre cojo, inútiles, que tenía los pies que eran inútiles para caminar, era el cuadro de su estado espiritual, y ahora este hombre estaba bajo la ira de Dios. ¿Qué le espera a un hombre así? Nada, solamente la muerte eterna. Pero hay algo que pasa, todo cambia. La historia de este hombre cambia. Un giro, un completo giro da su vida. ¿Y de dónde empieza todo? Fíjate el verso 9, dice, este oyó hablar a Pablo. Este cojo, su vida va a cambiar a partir de lo que oye. ¿Cuántas veces hacemos énfasis en la predicación? Escuchen la predicación, lean la Biblia, estudien la Biblia, oigan lo que dice Dios, porque tan solamente oír la palabra puede dar un cambio, puede dar un giro en nuestra vida. Solo por escuchar la palabra de Dios. Y este hombre dice, oyó hablar a Pablo. Claro, tú dices, pero Pablo está hablando acá. No es Dios. No es que Pablo continuamente habló la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hablaba Pablo? Si ves en Hechos 13:5, dice, y llegados a Salamina, anunciaban que la palabra de Dios. En Hechos 13:23 te dice lo mismo, la misma idea. Cuando Pablo ya predica, dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Qué quiere decir? Que Pablo, desde que sale a los viajes misioneros, no dejaba de predicar el evangelio. Hablaba la palabra de Dios. Y cuando llega a otra ciudad, lo que hace es exponer y hablar de Cristo. Y ahora llega a Listra, después de huir de Iconio, y cuando predica, ¿de quién predica? De Cristo. Predica el evangelio. Y este cojo escucha el evangelio. Oye lo que habla Pablo. El énfasis de Lucas no está en el mensaje, sino va a estar en la transformación de este hombre. De a partir de lo que oye. ¿Qué pasa cuando una persona oye en el evangelio y cree el evangelio? Su vida es completamente transformada. Todo parte desde lo que oye. Entonces, la escritura es lo que necesita este hombre. Pensaba así. Este hombre está cojo, imposibilitado de todo bien. Bueno, te quiero decir algo. Quizá aún como creyente, estamos acá y estás pasando distintas cosas. Dios sabe lo que estás pasando. Y Él sabe lo único que te queda y lo mejor que te queda es su palabra. No hay nada más que su palabra. Si viniste acá a encontrar un milagro, el milagro más grande es su palabra. Y su palabra es capaz de totalmente transformar tu vida. ¿Sabes lo que puede hacer la palabra de Dios? Como vamos a ver acá, de dar vida. La palabra de Dios puede a un hombre orgulloso humillarlo y a una mujer orgullosa humillarlo. Puede hacer que un matrimonio que se está destruyendo se pueda afirmar. Puede hacer que un joven que es desobediente a sus padres puede humillarse y luego ser obediente a sus padres. Puede ser que un anciano que ha estado lidiando con pecados pueda abandonarlo, porque la palabra de Dios le va a dar la libertad. Este pasaje es hermoso por el poder que tiene la palabra. Este hombre oye. Y fíjate lo que pasa.
Dice, este oyó hablar a Pablo, el cual, hablando de Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Acá hay algo particular que pasa y no es repetible esto. Porque nadie puede pasar lo mismo que, nadie puede hacer lo que Pablo hizo acá en este sentido. Porque acá está el Espíritu Santo guiando a Pablo. Y muchos comentaristas sugieren que fue una voz audible del Espíritu Santo mostrándole a Pablo que este hombre entendió. Puede ser, no lo sabe, no lo dice el texto. Pero sí ves a Pablo que ve a este hombre que comprendió. Conclusión, solo el Espíritu Santo puede hacer esto para que Pablo pueda comprender esto. Ahora te digo, esto no pasa más porque yo no puedo ver si comprendes o no el Evangelio. Lo que puedo ver es lo que podemos ver son las decisiones que tomas a partir de lo que oyes. Acá pasó algo particular y único. ¿Pero para qué? Para llevar a esto. Fíjense, este hombre ya comprendió el Evangelio, escuchó el Evangelio, y fijando él en los ojos y viéndolo que tenía fe, ¿para qué? Para ser sanado, dice la palabra, ¿no? ¿Sabe que ahí la palabra sanado es la palabra que se usa para ser rescatado de las prisiones que afligen? Muchas veces esta palabra se traduce a salvación. O sea, estamos otra vez en terreno judío y esto es la transición del libro de los Hechos. Que los proclamadores del Evangelio, como Pablo y los demás apóstoles, están predicando de Cristo. Pero esa predicación tenía que ir acompañada por evidencias que estos eran seguidores de Cristo. Y esas evidencias eran los milagros sobrenaturales que pasaban. Entonces este hombre entiende el Evangelio y comprende el Evangelio. Y lo que Pablo le va a decir a continuación va a ser la evidencia que este hombre entendió el Evangelio. Y va a estar ligada a su propia salud, porque va a recobrar la salud de manera total. Por ejemplo, en Marcos 9:22, ahí esta misma palabra se traduce como salva. Dice, pero Jesús volviéndose y mirando dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. ¿Te acuerdas cuando Jesús iba camino a la casa de Jairo y una mujer que hace 12 años sufría de flujo de sangre? Y decía ella, con tan solo si tocara el borde de su manto, seré ¿qué? Sana. Ella está hablando de sana. Y dice, va y toca. Y los evangelios te narran que Jesús sabe que salió poder de él. Y le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Te das cuenta? Esta mujer va por sanidad físico, pero está poniendo su fe en el Mesías. Esto es lo que está pasando acá. Pablo predica el Evangelio, predica de Cristo, y este enfermo, digamos, este hombre cojo, pone su fe en Cristo. Y ahora se va a ver la evidencia de esa fe genuina. Hay otros pasajes que pueden hablar lo mismo. Está en Marcos 10, 51 al 52. Si quieres lo buscas después. Y Pablo le va a decir, fijando en los ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y se anduvo. ¿Recuerdas cuando esta historia parecida, como te mencioné en Pedro, estaba el cojo y dice, él esperaba recibir algo de ellos y dice, mas Pedro dijo, ¿qué le dijo? No tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué fue? ¿Dónde estuvo el mensaje allí? En la proclamación del nombre de Cristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Este hombre puso, hablando de la historia de Pedro, su fe en el nombre de Jesús. Y al momento se paró. Viendo a la historia donde estamos viendo, pasa algo parecido y este hombre ya había entendido. Ahora, pensaba antes de desarrollar, cuando dijo levántate levántate derecho sobre tus pies. Querido amigo, para esto tienes que ver de lo que careces.
y careces de todo bien. Piensa. Para que este hombre pueda creer, estaba desprovisto. En su vulnerabilidad pudo comprender. ¿Sabes? Acá está la idea. Una persona que se aferra en lo que es, en lo que conoce o en su poder económico, en todo lo que él crea, neciamente, no va a poder ver con claridad su pecado. Este hombre no tiene nada de eso, no tiene barreras, está desprovisto de todo, está en la miseria. Y ahora Cristo va y escucha el Evangelio. Y es todo para él el Evangelio. Y dice, cree en eso. Entonces, la salvación viene cuando una persona se ve así, se ve vulnerable, desprovista. O sea, no tienes que ser cojo, sino ve lo que el pecado está haciendo en tu vida. Ve cuán arruinado estás por causa de obedecer tu corazón. Si solamente el hombre ve eso, va por buen camino, porque la paga del pecado es muerte. Si comprendes eso, vas a comprender por qué Cristo vino. Este hombre era vulnerable y ahora pudo ver, comprender mejor lo que Cristo hizo en la cruz. Pablo entonces pudo reconocer esto, fijándole en los ojos. Le dijo, levántate sobre tus pies. Ahora, pensaba algo más antes de desarrollar esto. Era, ¿cuánta gente hay allá? Ahí. No lo sabemos. Porque más abajo te habla de gente, o sea, varios. Pero date cuenta algo. Pablo predica, pero de manera singular le dice, levántate. Y está implícito el pronombre, tú. Levántate tú. Lo que quiero decir, que el evangelio es así. El evangelio no es para entrar en masa. No es para decir, hermanos, vamos a salvarnos todos. Es verdad, a todos. El evangelio se predica para todos. Pero sería lindo, ¿no? Decir, agarrar a mis hijos y a mis hijas y a mi esposa y decir, bueno, listo, crean. Pero no es así. Es de a uno. La puerta, dice, es estrecha, que lleva a la vida, y ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, dice, por la puerta ancha. Pero por la puerta estrecha se entra de a uno. Quisiéramos agarrar la mano de nuestros hijos y entrar por esa puerta, porque comprendemos nosotros que eso es la salvación, pero no podemos. Así que cada uno tiene que enfrentarse a esta realidad, a su condición de pecador, para poder abrazar por la fe a Cristo. Si no pasa eso, va a estar perdido. Cada uno, de a uno. Y le dijo a gran voz, y este es el hombre que oyó, y Pablo le dice, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Y acá Pablo muestra su autoridad de apóstol, y obviamente guiado por el Espíritu Santo. Y acá se ve esa fe. Este hombre ahora responderá, levántate derecho sobre tus pies. Si creyó, ¿qué va a pasar? Va a obedecer. Entonces ahí se ve la evidencia de la fe en la obediencia. Y este hombre, ¿qué pasa? Se pone derecho sobre sus pies y salió y anduvo. Lo que sucede, como cuando expuse en el otro cojo de cuando Pedro predicó, el hombre que nunca aprendió a gatear. Y acá ves este hombre que no pasó por esa etapa de gatear para caminar. De frente saltó y anduvo. Y es impresionante lo que hace el poder de Dios. Ahora, terminando esta primera parte, pensando en la salvación, sabiendo que este es el cuadro de todo hombre, ese cuadro físico es un cuadro espiritual en el que se encontraba este hombre y todos los que están oyendo. ¿Puedes estar seguro de tu salvación? ¿Qué te dice que eres salvo? ¿Puedes estar seguro? Entonces, si dices sí, mi pregunta sería, ¿tu fe se hace evidente en la obediencia a la palabra de Dios? O sea, tú dices, sí, yo creo, yo soy hijo de Dios o soy hija de Dios, pero ¿se hace evidente obedeciendo la palabra de Dios?
Porque este hombre obedeció. Una fe auténtica obedece a la palabra de Dios. Así que el primer punto, el gran poder de Dios manifestado en un hombre desprovisto de todo bien. En segundo lugar, las palabras y las acciones demuestran la gran idolatría en el que se encuentran los hombres. Las palabras y las acciones demuestran la gran idolatría en el que se encuentran los hombres. Sé que mis puntos son medio largos, pero lo vuelvo a decir. Las palabras y las acciones demuestran la gran idolatría en el que se encuentran los hombres. Ahora, este poder que pasó es singular, único. Dios hizo este poder, este hombre creyó, es salvo, y no solamente es salvo, sino lo manifiesta, salta y camina. ¿Y qué pasa? El 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Qué está pasando en esta escena? ¿Acaso estos hombres no escucharon la predicación que Pablo? Sí escucharon la predicación que Pablo. Sí oyeron la predicación de Pablo. Pero ¿dónde estuvo la diferencia entre el uno y el otro? Porque no es lo mismo conocer que comprender. Puedes estar conociendo mucha escritura, pero no comprendiendo la escritura. Cierta fecha, bueno, una vez tuve una charla con un misionero y que estaba tomando una decisión y le digo, bueno, ya he comprendido todo lo que querían decirme y ahora quiero tomar esta decisión. Me mira y me dice, no comprendiste nada. ¿Cómo que no? Sí, he estado sentado tomando nota y todo. ¿Te puedo explicar? Me dice, no comprendiste. Toma la decisión, pero veo que no comprendiste nada. Conocer no es lo mismo que comprender. Ellos oyeron lo mismo que el cojo, pero no comprendieron su necesidad. No comprendieron quién es Cristo. Sino, esta escena sacó a luz lo que realmente ellos tenían en el corazón. Y vamos a ver esos detalles. Entonces, muchas de las cosas en lo que ellos se encuentran se van a manifestar ahora. Dice, entonces comenzaron a decir, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Lo que está pasando acá es que revelan su condición espiritual de donde vivían. Claro, no creo que hoy haya gente que crea en los dioses del Olimpo o los dioses de del panteón, lo llaman. No sé si has escuchado uno en la calle que están dando creyendo en Zeus, en Júpiter, no sé. No creo que encuentres eso. Pero en ese tiempo es el contexto en el que se vivía. Estos hombres comenzaron a declarar los ídolos que tenían. ¿Y sabe lo que habían hecho? Habían hecho a Dios conforme a su entendimiento. De esto se trata los ídolos. ¿Saben de qué se trata los ídolos? Hacer de Dios conforme a lo que yo comprendo de Él. Y hago ídolos en mi vida, en mi corazón. Y quiero hablar de eso un poquito más después. Y comenzaron a decirle, a llamar a Bernabé Júpiter y a Pablo, ¿qué? Mercurio. Y Júpiter y Mercurio son los dioses romanos. Y Júpiter, luego ese nombre de Júpiter, que era un dios romano, de Roma, se le llamó Zeus, es el equivalente a Zeus. Y Mercurio es el equivalente a Hermes. Entonces, quiero de manera resumida explicarte detalles para que tengas en mente algo. Tú sabes que en un momento de la historia, síganme con lo que voy a comentar ahora, tú sabes que en un momento de la historia, Israel cae bajo gobierno babilónico. El imperio babilónico lo toma al reino del sur y son expatriados ellos y están en Babilonia. Y pasa que en el año 539 al 331 antes de Cristo, los babilonios pierden contra los medos persas. Entonces, en ese momento, antes de los medos persas, estaban los babilonios como imperio mundial. Luego siguen los medos persas. Los medos persas estuvieron hasta el 331.
Y si tú leíste Ageo, Zacarías, Malaquías, Nehemías, Esther, esos libros que conoces están en este tiempo de los medo-persas, ¿ok? Bueno, la historia continúa. La historia cuando continúa, los medo-persas pierden bajo otro imperio. El otro imperio mundial es el imperio griego, que el que conquista y el que empieza todo esto es Alejandro Magno. Y él empieza el 331 al 143. Entonces, si me seguiste es así. Israel llega a estar bajo el imperio babilónico primero. Luego vienen los medo-persas, eliminan a los babilonios, ahora ellos están como poder mundial. Vienen los griegos y destruyen a los medo-persas. Ahora los griegos son los que están en el imperio mundial. Entonces los griegos van a comenzar a influenciar. Y la distinción de los griegos de Grecia, o los griegos, o Alejandro Magno, o toda la influencia griega contra los persas es distinto, porque los persas no creían en varios dioses, eran moniteístas, tenían un solo dios ellos. Los griegos no, los griegos tenían muchos dioses. Entonces, si escuchaste esta expresión, el mundo helenizado, sería el mundo, la influencia griega se extendió. Y entonces una de las maneras de ver esa influencia griega fue en la lengua. Hasta donde se expandió el imperio griego, hablaron la lengua griega. Y es por eso la facilidad que llegó el evangelio a todo el mundo. Porque gracias, aunque hablaban todos la lengua griega, se pudo evangelizar. Estamos en terreno de Hechos y Pablo llega a esos lugares para predicar el evangelio. Es más, el factor soberano de Dios aún fue en este tiempo de los griegos, es cuando se traduce la Biblia del Antiguo Testamento a la Septuaginta. Y tenemos el Antiguo Testamento, por eso se ha conservado y se pudo obtener en aquel tiempo, ¿no? O sea, se pudo traducir a la lengua griega. Bueno, yendo a este punto, ¿por qué los griegos? Bueno, ellos influenciaron no solo en su lengua, en su política, en su filosofía, pero en su religión. Y ellos comenzaron a influenciar y tenían muchos dioses. Entonces, después de esto surge el Imperio Romano. Y el Imperio Romano empieza el año 63 a.C. Lo que pasa con el Imperio Romano hace que el mundo griego, no de todo anula el mundo griego, sino deja que el mundo griego, como se expandió, que continúe por beneficio mismo a Roma. Entonces, aunque estaba el Imperio Romano, siguen hablando griego. La filosofía seguía estando y la religión también, a tal punto que los romanos tenían sus dioses como Júpiter, como Mercurio. Entonces, a tal punto fue la influencia griega que se cambió el nombre Júpiter a Zeus y el nombre Mercurio a Hermes. Entonces, así los dioses se fueron cambiando. Por ejemplo, la diosa Diana es un nombre romano, se cambió a la diosa Artemisa. Entonces, así se fueron cambiando los dioses. Y dependiendo de dónde estabas en el imperio, se podía ver cuán helenizado estaba, cuánto la influencia griega se había hecho. Por ejemplo, hay una parte de la historia, haciendo un paréntesis a lo que estoy comentando, hay una historia en la parte, la parte judía, que en los 400 años de silencio hay una parte donde el mundo griego fue tan fuerte que Antíoco Epífanes, no sé si recuerdan esta historia, él es el que va hasta Jerusalén y lo que hace, construye pistas atléticas y hace que la gente judía comience a practicar el atletismo que los griegos practicaban, y como los griegos lo practicaban, desnudos. Y la gente judía ortodoxa que se aferraba a la escritura, a la ley, lo veía como aborrecible. Por eso se surgen los macabeos, porque van contra ellos por todo lo que estaba pasando. Es más, Antíoco Epífanes lo que ha hecho es en el templo poner a su ídolo y poner un cerdo para sacrificar en el templo. Y todo esto era el mundo helenizado. Pero Dios, de manera providencial, a través de los macabeos, fueron eliminados o fueron sacados, y luego vuelve a tener la identidad que tenía
Israel en ese tiempo. Lo que te comento es para que veas la influencia griega que había. Si esto pasaba en Jerusalén, imagínate en la parte del norte, en Siria, en Asia. O sea, el mundo era helenizado. Y entonces Pablo enfrenta a un mundo así, donde los dioses son el centro de su atención de la gente. Entonces cuando ellos ven este gran milagro, lo que primero viene a su mente es lo que hay en su corazón. Y dicen, los dioses nos han visitado. Y hacen algo, invitan a un sacerdote. Y el sacerdote de este dios Júpiter o Zeus va queriendo traer sacrificios para presentar a Pablo y a Bernabé. Y Pablo y Bernabé reaccionan ante esto. Pero antes de continuar de toda esa reacción, quiero hablarte algo. Hablando de este sacerdote de Júpiter. Entonces tú ves este cuadro. La gente habla. La gente dice, dioses nos han visitado. Y no solamente dice, sino hace. Viene un hombre como sacerdote a ofrecer sacrificios. O sea, lo que habla y lo que dicen, lo que hablan y lo que hacen, revela los ídolos que tienen. Pensando en esto, pensaba así. ¿Sabes? ¿Dónde se ve realmente si Dios es el centro de nuestra atención? ¿O dónde se ve si tenemos ídolos en el corazón? Porque los ídolos son de ese Dios inmenso hago ídolos a mí, conforme a mi corazón, a mi entendimiento. Y comienzo a idolatrar esto. Entonces, y tendrías que hacerlo así, observar lo que adoras, observar lo que anhelas, o qué es lo que más deseas. Pero tú dices, yo no tengo ídolos. Claro, pareciera que no lo tienes. Pero ¿sabes cuándo te das cuenta que has tenido un ídolo o ídolos? Cuando eso se te quita. Luego todo tu mundo se viene abajo. Y lo único que pasa revela lo que adorabas, el ídolo que tenías. Y ahora pensaba así. Algunos tienen ídolos como personas. Para algunos su ídolo es un padre, una madre, un hijo, un esposo, un amigo, una relación con una persona. Para algunos sus ídolos son esos. Para otros sus ídolos son cosas impersonales como conocimiento, fuerza, belleza, simpatía, un buen nombre o una fama, sueños, sentimientos, conocimiento. Para algunos hombres eso es su ídolo. Para otros, sus ídolos son cosas materiales, un anillo, una pulsera, el celular, audífonos, una computadora, una casa, un vehículo. Para otros, sus ídolos son animales, domésticos, no domésticos, aves, caballos, perros, gatos. Para otros, son hábitos, pornografía, videos sensuales, música, inmoralidad, comida, deporte. Los ídolos se revelan cuando lo que no tengo o cuando se me quita causa mi atención o desconcierto, sufro. Es más, pensaba así. Otros, sus ídolos son ellos mismos. ¿Y cómo ellos mismos? ¿Cómo sé que yo soy ese ídolo? Bueno, expresiones que revelan esta verdad son: me siento morir, no dañes mi autoestima. Esto a mí, yo no lo permitiré. No debió decirme eso a mí. No sabe quién soy yo. Para mí, esto no es nada. Todo esto revela ídolos. Claro, estos hombres revelaron sus ídolos, que eran estos dioses del panteón. Pero déjame decirte que todos, de alguna manera, tenemos ídolos. Y de lo que he descrito, ¿pudiste ver cuál es tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? Y Dios aborrece la idolatría, porque Dios es un Dios celoso. Ahora te explico un poco del celo de Dios. Dios no está compitiendo con los ídolos. No es como aquel hombre celoso por su esposa, que cuando piensa mal de su esposa, se pone a competir con el hombre que se imaginó que le está haciendo infiel su esposa. Dios no es así.
Dios no cela compitiendo con ningún ídolo, porque Dios es más grande que todo objeto. Dios es Dios. Él cela porque sabe que Él es lo mejor que puede hacer lo mejor para nosotros, para nuestras vidas. Él nos cela porque somos de su propiedad. Entonces, ¿podrías observar en tu vida si tienes ídolos en tu corazón? ¿Recuerdas lo que dijo Pablo? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanzas de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios les entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjate cómo retrocede el hombre. En vez de adorar a Dios, adora animales, objetos, personas, se imaginan y fabrican ídolos. Y Dios los sigue abandonando a su propio extravío, a tal punto que cometen pecados que son contra natura. Y todo empieza desde la idolatría. Estos hombres eran idólatras. Solamente con esta idea que eran idólatras, te da una idea en el mundo inmoral en el que vivían. Y te voy a decir algo. Si de lo que fui describiendo, de esos ídolos, y pudiste ver en tu corazón que hay ídolos, no estás muy lejos que aún tu corazón en la parte moral también peques. Porque si un objeto te es tu centro de adoración, de atención, y amas, te aseguro un placer inmoral va a cumplir ese mismo factor, vas a caminar hacia ahí. Los ídolos revelan lo que es, lo que hay en el corazón. ¿Qué adoramos? ¿Qué deseamos? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo no puedo servir a Dios amando más a mi esposa que a Dios. Yo no puedo servir a Dios amando más mi conocimiento que a Dios. Yo no puedo servir a Dios amando más a mis hijos que a Dios. Yo no puedo servir a Dios amando más mi posición de nombre, fama, economía más que a Dios. No puedo servir a Dios amando objetos, animales más que a Dios. Dios, no puedo servir a dos señores. Amaré al uno y aborreceré al otro. Estos hombres lo que están haciendo es demostrar lo que ellos creen. ¿Quiénes son? ¿Cuán hundidos están? ¿Y cuál es la diferencia del ex cojo? Nada más que el otro comprendió el evangelio. Esa es la gran diferencia. En tercer lugar, la reacción de los predicadores es una demostración que se ven como simples instrumentos en la mano de Dios. La reacción de los predicadores es una demostración que se ven como simples instrumentos en las manos de Dios. Cualquier hombre le hubiese gustado estar en esa posición cuando vienen, dioses son ustedes. Los hombres paganos esperarían eso, que le adoren, lo exalten, lo veneren. Pero Pablo y Bernabé no. ¿Por qué no? Porque ellos comprenden quién es Dios y ellos comprenden quiénes son ellos. Por eso dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿qué hacen? Rasgan sus ropas. Y el rasgar de las ropas es señal de dolor. Se rasgan las ropas viendo toda la escena, tan ciegos en el que están. Y a veces de rasgar la ropa es, ¿cómo puede ser posible que esto no lo podían ellos aceptar? Así deberíamos reaccionar entre los ídolos. Cuando estoy viendo un ídolo, debiera rasgar mi corazón. ¿Cómo puede ser posible que esté amando esto más que a Dios? ¿Cómo puede ser posible que esté dando más mi tiempo a esto que a Dios? Rasga tu corazón y no vuestros vestidos, decía el profeta. ¿Y qué hacen ellos? ¿Cómo se ve que estas personas realmente, cómo se ve que ellos demuestran que son simples instrumentos? Lo mismo, por palabras y acciones. Si los impíos demuestran que son idólatras por sus palabras y acciones, los creyentes revelan lo que son por lo que dicen y por lo que hacen. ¿Y cómo es lo que hacen acá Pablo y Bernabé? Impiden que hagan esto. No, ¿cómo? Y rasgan su ropa.
Están haciendo acciones de dolor y luego hablan, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Primero reconocen su finitud. Fíjense, lo dice, nosotros también somos hombres, semejante a qué? A vosotros. ¿Sabes? Un líder, un pastor que teme a Dios, reconoce su postura. Soy un hombre más. Yo no merezco que me alaben ni halaguen, nada. Soy un hombre más común y corriente. Pablo y Bernabé se ven así. Jesús les dijo, el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Porque en ese contexto, ¿sabes? Cuando dijo Jesús, ¿te acuerdas la mamá de Juan y Jacobo? Fueron a decir, la mamá dice, se inclinó delante de Jesús y le dijo, haz que mis hijos se sienten en tu reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dice, ¿qué pides, mujer? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Dice, sí podemos. Y Jesús le dice, ciertamente beberéis de mí, del mismo vaso. Y ellos entregaron su vida por el nombre de Cristo. Pero luego dice algo, dice, entonces Jesús llamando dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas en vosotros no seréis así. Jesús está diciendo, esa grandeza que tú estás pidiendo, mujer, es lo que los hombres se enseñorean. O sea, tienen su grandeza y viven en esa grandeza. Y les gusta manifestar su grandeza. Se enseñorean de ellas. Pero entre vosotros no seréis así, sino vosotros tenéis que ser siervos. Y no hay nadie acá mayor que el otro. Dice, ninguno tenga en alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, considerando a tu hermano como superior a ti mismo. Entonces, me hago una pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre frente a Dios? Bueno, no sé cómo poder expresarlo, pero hay un abismo tan grande, tan impresionante entre un hombre común, sencillo. Sería así, hermanos. Somos criaturas y Dios es el creador. ¿Qué semejanza puede haber en eso? Nada. Somos criaturas y Él es el creador. Nadie puede decir y creérselo. Somos criaturas. Job entendió esta verdad. Cuando el último hombre que sale va a hablar defendiendo a Dios, le va a decir, truena a Dios sus maravillas con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Eliú dice eso. Dice, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Hermanos, Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Si crees que haber entendido de Dios, estás equivocado. Todavía no entendemos todo lo que Dios es, pero sí seguimos conociéndolo. Qué hermosa verdad. Un autor comenta así, la naturaleza de Dios, sus atributos y sus hechos de Dios están más allá de lo que puede abarcar nuestra mente, limitada por nuestra finitud y oscurecida por nuestra condición de seres caídos moralmente. No podríamos comprender del todo de quién es Dios. Entonces Pablo entiende eso. ¿Cómo vas a traer eso a adorarme? Con esas cosas vas a venir a adorarme. ¿Cómo puede ser posible? No lo voy a permitir. Y no solo eso, sino va a reconocer su labor. Fíjense, que os anunciamos de estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo. Al contrario, Pablo les está diciendo a ellos, más bien venimos aquí que abandonen sus ídolos. Estos son vanidades. ¿Y qué son vanidades? Es hueco vacío. Piensa en algo de los ídolos que te he mencionado. No sé si un televisor, un celular, de lo que hablé, un sentimiento. Son vanidades. Hueco vacío. No tiene consistencia. ¿Cómo te vas a apoyar en esas cosas para querer satisfacer tu alma? Vas a terminar completamente insatisfecho. ¿Y cuál es la tarea de estos hombres? Es anunciar que se conviertan
al Dios vivo. Y este es el llamado que hace todo creyente. En tercer lugar, reconocen el poder de Dios. Dice que hizo el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. ¿Sabe quiénes son los que realmente reconocen quién es Dios y quién es esta persona? Cuando declaran lo que Dios es. Y hay muchos pasajes. La propia palabra empieza declarando quién es Dios. No sugiere, declara. Y ves Génesis 1:1. ¿Qué dice? En el principio, Dios creó. No está sugiriendo ahí, no es una sugerencia de Moisés. Está declarando, está afirmando, Dios creó los cielos y la tierra. Y esto hacen los que temen a Dios. Declaran quién es Dios. Hay varios pasajes, luego lo buscas, Salmos 19 del 1 al 4, Salmos 33 del 1, 33, 6. Quizás leo esto, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. En cuarto lugar, reconocen la soberanía y la providencia de Dios. Del versículo 16 y al 18, y cerramos con esto. Fíjense, dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no dejó a sí mismos sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos de fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo está diciendo allí, un ratito, Dios en las edades pasadas, o sea, en el tiempo pasado, Él permitió que todo pase lo que ha pasado. En esas edades pasadas, Él dejó que la gente ande en sus propios caminos. Pero la idea que dejó que ande en sus propios caminos no es sinónimo que Dios pierde el control. Al contrario, acá Pablo está declarando esa soberanía de Dios que está gobernándolo todo, toda la historia. Sigue gobernando Él. Job dice así, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contempla los hombres. A los hombres, todos la ven, la mira. Lo voy a citar, dice, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Dice, la mira el hombre de lejos. No sé si está escrito bien, pero la idea es que Dios puede ver al hombre de lejos. Él sigue contemplando todo. Es el Dios soberano que tenemos. Y continúa, verso 17 dice, si bien nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. A ver, piensen en esto. Estos hombres van a Pablo y Bernabé y le dicen, Júpiter, Mercurio. Mercurio era el hijo de Júpiter, era el que proclamaba las palabras de Júpiter. Pablo es el que lleva la palabra de Dios, tú eres Mercurio, le están diciendo. Y a Bernabé, Júpiter era el Dios máximo que había. Y Pablo está diciendo, no. Hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Es más, Pablo dice allí, si bien no se nos dejó a sí mismo sin testimonio, la creación es esto, solo un testimonio de la grandeza de Dios. Pero ese testimonio un día va a ser usado en contra de los que no creyeron para que no tengan excusa. La creación cuenta la gloria de Dios. Y Pablo sigue detallando ese testimonio, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo les está diciendo a ellos, Dios nos dio lluvia, nos bendijo con los granos, con los frutos, y eso alegró nuestros corazones. O sea, ese conocimiento de Dios que ellos tienen, un día les va a ser como juicio. O sea, ellos no van a poder decir, no sabía nada de Dios. Y va a venir a su mente todo lo que ellos un día produjeron de la tierra. Un Dios que sustentaba. ¿Sabes? Esto se llama su providencia.
La providencia de Dios aún es para el impío, que el impío puede gozar en un sentido y alegrar su corazón con los frutos de la tierra. Pero aún esta verdad no puede llevarles a la salvación, a no ser que escuchen lo que este ex cojo escuchó. Porque este ex cojo lo que escuchó fue de Cristo que murió y resucitó, la revelación especial. Pero Pablo les está hablando de un Dios que controla todo, que se reveló por su creación, y esa revelación general solo les está mostrando que hay un Dios soberano que ha sido providencial. Ahora ustedes no pueden darme a mí nada, porque hay al que se tiene que dar toda gloria y toda honra, el que provee todo es Dios. Pero para que estos hombres sean salvos, debieran creer en esa revelación especial que es la Escritura, y la Escritura habla de Cristo. ¿Y cómo continúa? 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea, a pesar que hablaban todo esto, ellos querían, pero dice difícilmente. O sea, lograron para que no les den los sacrificios. Pero sabes, la idea acá es que se quedaron con las ganas de poder darle sacrificio a Pablo y a Bernabé. Solo que Pablo y Bernabé no lo recibieron porque comprenden quiénes son ellos. Pero la historia no termina. La historia continúa. Y lo vamos a ver los otros domingos. Porque de amar sus ídolos y revelar qué es lo que gobierna sus corazones, ahora Pablo y Bernabé van a ser el objeto de su odio. Un idólatra es así de cambiante. Ama cosas y luego cuando se señala esas cosas, luego reacciona y luego ataca. Y esto es lo que vas a ver acá. Estas personas, Pablo les señala el pecado y luego van a reaccionar y lo van a apedrear a Pablo. Así son los idólatras. Bueno, hermanos, ¿qué cambió al cojo? Escuchar el evangelio. Y ahí hay libertad de pecado. La libertad, como dice esta canción, las cadenas de la muerte se quitó. Para mí ya no hay más condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención. Libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Te imaginas este cuadro? El ex cojo está parado, pero él no está diciendo a Pablo, Júpiter, o Mercurio, y a Bernabé, Júpiter, sino este hombre, su vida fue transformada porque fue liberado de su condición. Los demás quedaron en la misma condición, amando sus ídolos. ¿Cuál va a ser tu realidad? Si como creyente aún hay ídolos, recuerda que Dios aborrece la idolatría. Abandona esos ídolos. Y como si hay alguien aquí que todavía no es creyente y ve que no puede salir porque te está dominando, simplemente tus palabras y tus acciones están revelando a quién adoras, quién te controla. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor, gracias.